Listo. Pues bueno, José Antonio, bienvenido a este podcast de Ganadería Regenerativa. Creo que es el capítulo, la edición, el episodio, perdón, 40 ya. Ya tenía rato que quería que estuvieras por acá. Ajá, oye, no, es un gustazo realmente encontrarte con vos, aunque pueda que no nos veamos ni tampoco nos hablemos, siempre estamos como ahí conectados, entonces siempre está uno pendiente, siempre está, o sea, no estamos aislados, o sea, siempre estamos viendo qué hacen los demás. Los actuales medios de comunicación te permiten y las formas te permiten estar como cerca de las personas lejanas, entonces bueno, ahí estamos y qué chévere poder compartir hoy contigo. Así es, José Antonio, gracias. Pues bueno, para los que no conocen a José Antonio Velázquez, es un ganadero colombiano, amante de la ganadería, amante de las razas criollas, amante de la naturaleza y de las buenas amistades. ¿Cierto, José Antonio? Sí, no, exactamente. Así es. Ese es, digamos, parte de nuestra forma de ser. Sí, señor. Así es. Cuéntanos un poquito brevemente, José Antonio, porfa, porque puede haber gente aquí que no te conozca, que no conozca la trayectoria de tu familia con la raza, con el ganado. Cuéntanos brevemente, porfa, quién es José Antonio Velázquez y qué hay detrás de todo esa persona y esa familia, a final de cuentas. Bueno, no, José Antonio Velázquez es un colombiano que en primera instancia eh, siempre, desde hace mucho tiempo, sintió un gran aprecio por todo lo colombiano, por decirlo de alguna forma. O sea, siempre me sentí identificado con lo nuestro, siempre me sentí identificado con nuestra cultura, con nuestra forma de ser. Eh, Entré a estudiar veterinaria, terminé veterinaria y pues ¿por qué estudié veterinaria? Porque mi padre es veterinario y a mí me apasionaba, a mí siempre desde muy pequeño me gustó ir a la finca, siempre, Y siempre. con ese papá, Sí, claro, o sea, no había inquieto forma, a morir. sí, o sea, y fíjate que eso no fue impuesto ni fue de ninguna manera, sino yo recuerdo mucho la primera vez que me llevaron a la finca, yo tenía 6 años, me montaron en un caballo y yo me fui. Bueno, fui con ellos un rato y ya después me puse a andar solo. Entonces creo que desde muy pequeño me identifiqué en las fincas, me identifiqué montando a caballo, me identifiqué estando ahí con el ganado. Y pues vaya, después vas, cuando tú creces al lado de una persona como mi papá y cuando creces al lado de lo que él tenía, pues es algo cotidiano, es algo que no, que es parte de tu rutina, que es algo que no es más allá de nada de lo normal. Entonces me hago veterinario y en aquella época yo decía, bueno, no, busquemos algo aparte a la finca para conocer más mundo, para conocer otras cosas. Y entré a trabajar con una compañía que se llama Oltec. Entonces allí aprendí muchísimas cosas. Oltec es una compañía a nivel mundial de biotecnología en nutrición animal. Y pues allí se me abrió el mundo, allí conocí mucha gente, allí también me di a conocer. Luego, en ese trabajo de estar con las razas criollas, me ofrecen en algún momento ser el director ejecutivo de Asocriollo. Bueno, no me ofrecen. Antes de ser director ejecutivo de Asocriollo, un año antes, me habían dicho, mire, eh, eh, el que era presidente me dice, mira, si vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer a desarrollar este programa, si yo veo que las cosas no funcionan, entonces vos asumes y yo ahí como muy por acompañarlo, muy algo, le dije, listo, perfecto. Un año después él me dijo, es el momento de que cumpla su palabra y tuve que cumplir la palabra y Y tuve claro. que asumir aquello que le había dicho que sí, que lo acompañaba a terminar, a culminar ese proyecto. Y pues bueno, ahí me quedé 14 años.
Me quedé Órale. 14 años, me quedé 14 años de director ejecutivo de Asocriollo, conociendo las razas criollas no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Claro. Y bueno, ya después salgo de ahí, todo el tiempo permanecí trabajando en la finca y ya después salgo y salgo a Asocriollo y me dedico a estar en la finca, ¿cierto? Me dedico a conectarme con todo lo que había allí, con todo lo que habían hecho mis padres, tanto mi mamá como mi papá. Y pues bueno, aquí estamos. Entonces ahí empecé a darme mucha más cuenta de qué era lo que el proyecto que mi papá tenía, qué era lo que había identificado, empecé a entenderlo y pues bueno, aquí estamos. Y eso incluye muchísimo, pues, pues todo lo que es nativo, todo lo que es, porque eso era lo que mi padre quería. Mi padre en ese libro que tú tienes, él dice, es más fácil adaptar exactamente. Mi padre ahí lo dice y siempre lo dijo, uno tiene que tener una raza adaptada al medio en la cual la va a desarrollar y no intentar adaptar ese medio a las vacas que quiera poner ahí. Entonces, mi padre nunca intentó cambiar el entorno que tenía en esa tierra que compró y bueno, ahí comenzó a desarrollar su raza basado muy en los recursos que tenía allí, tanto forrajeros como arbustivos, como árboles, y bueno, y creó pues lo que se llama hoy en día la raza Velázquez. Ese es en resumen pues lo que yo podría hacer concerniente a la parte pecuaria de mi vida. Sí. Cuando nos conocimos, José Antonio, fue en Colombia, ¿verdad? En tu Señor, finca. En tu finca fue que nos conocimos primero, ¿verdad? ¿O fue en Chone? nos, Recuérdame. nos, nos conocimos, tú y yo nos conocimos en el año 2017, En tu cuando finca. cuando vino el profesor Johann Sietman a la Ah, no, finca, no, yo no estuve ¿no? ahí. No, fue después. Fue Fue posterior. después, entonces, en la primera gira que hicimos, ¿te acuerdas? Ah, ok, sí, yo recuerdo haberte visto, bueno, nos conocimos en un chat que tenía, Sí, 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 claro, pero ya físicamente fue en tu finca sí, directamente, correcto, ahí nos ¿sí? vimos, ahí nos vimos. Este, en tu finca 2018, si bien recuerdo, que fue cuando hicimos la primera gira del grupo de PRB Felices, ¿recuerdas? Ah, ok, perfecto, sí, señor, Sí, exacto, que sí. terminamos en Medellín, esa gira, en una Sí, de charla acuerdo, con Endurespo, con con Álvaro gestionada por don Aristizábal, Álvaro de Azodoble. sí, correcto, sí, entonces fue Sí, ahí, exactamente, sí, señor. sí. Ahí fue que nos conocimos. A mí, y después nos vimos en Chone, ¿cierto? Sí, sí, señor. En Ecuador, que ahí fue donde te escuché hablar en público por primera vez y me gustó muchísimo la conferencia que diste ahí, que se llamaba, si bien recuerdo, El valor de lo nativo, ¿cierto? Correcto, ese era el título de la conferencia, sí. Sí. Para mí fue una conferencia, obviamente todo lo hiciste en torno a los criollos colombianos, hablaste de ellos y todo, pero a final de cuentas el mensaje que mandas con esa conferencia es para todos, al final de cuentas, para todos los ganaderos en donde estén parados, de voltear a ver y darle oportunidad a sus recursos nativos, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué? Mira, por muchas cosas, o sea, eh, cuando a mí me dicen, ¿quieres ser director ejecutivo de Asocriollo? Que eso significaba muchas cosas, identificar, promocionar las razas criollas y colombianas, incluida nuestra raza. Claro, Y tú que empiezas a identificar, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, te entregan, te dicen que manejes esta asociación, veamos cuáles son las fortalezas, qué podemos hacer, qué es lo que vale, qué es lo que no vale. Y en aquel entonces con un par de presidentes maravillosos que tenía eso, creo yo que era
que fueron Alonso Restrepo de León y después Rafael Torrijos Rivera, nos damos cuenta que Azucriollo era una empresa que tenía un producto espectacular, que eran las razas criollas, y que nadie lo quería. Nadie quería las razas criollas. Entonces empezamos a estudiar qué era lo que sucedía. O sea, ¿por qué nadie utilizaba en ese momento las razas criollas? Eran menospreciadas, nadie las quería, no las utilizaban. Y para eso buscamos, en aquella época, había una fundación que se llamaba Yo Creo en Colombia. O sea, una persona valiosísima que tenía una fundación que lo único que hacía era identificar las cosas positivas en que Colombia era número uno en el mundo. Entonces llegamos allí y él ya había hecho todo un trabajo en el cual se explicaba y se lograba entender por qué en un país como Colombia, y sucede en toda América Latina, se quiere más lo extranjero, ¿cierto? O sea, el simple hecho de que tú tengas un producto extranjero y lo puedes a competir con un nacional, así sea mucho mejor, el extranjero se lleva por delante, sin hacer mucho mercadeo, a ese producto local. Entonces ahí identificamos que sí, que ese rechazo hacia lo propio era muy antiguo, era desde la época de la colonia. Entonces empezamos a trabajar, identificar, a ver las cosas, y ya luego, entonces nos damos cuenta que no solamente es con los ganados, sino que era con todo, o sea, en toda la parte de un país, en la idiosincrasia de un país, y no solo Colombia, sino como ya lo dije en toda América Latina, se prefiere lo extranjero. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para romper eso? Y en esa parte me doy cuenta también que no solamente en una finca o en el entorno pecuario de un país se prefiere lo extranjero, los ganados extranjeros, sino que también se prefiere todo lo foráneo en cuestión de pastos, en cuestión de árboles, en cuestión de todo lo que tenemos en un entorno, en una finca en Colombia. Mi padre ya se había dado la tarea de investigar aquello que teníamos en la finca. O sea, hay una frase valiosísima que dice: no valoramos lo que no conocemos. Entonces mi papá se había dado la tarea de conocer qué era lo que había allí. Entonces mi papá ya le había hecho bromatológicos a las escobas, que es la sida rombifolia, a esta otra planta que le decimos flor blanca, que es la melocha parviflora. ¿Famosa Reina Ricos, no? Sí, le había hecho bromatológicos a la maciega, que es un pasto odiado en todo el Magdalena Medio. En todos lados, ¿eh? No solo en Magdalena Medio, en todos lados es odiado ese pasto, es una belleza. En todas partes. Y mi papá, yo siempre le escuché que mi papá decía: es que este es el mejor pasto que tenemos aquí, este es el mejor, este es el aliado nuestro de las épocas difíciles de verano, este es el aliado cuando tenemos inviernos. Mi papá lo había medido y él hablaba muy bien de la maciega. Entonces, y todo el mundo llegaba a la finca y decía: pero ¿cómo puede ser posible que ustedes aquí no tengan pastos mejorados y no tengan pastos extranjeros, y nosotros lo que teníamos era pura maciega y nuestra finca funcionaba bien y nosotros veíamos que teníamos mejores cargas y todo? Y ahí sale también salimos a hacer la defensa, no solamente de nuestros ganados, sino hacer la defensa de todos nuestros recursos nativos en la parte de plantas y en la planta de árbol y en la parte de árboles. Entonces ahí nos damos cuenta que lo nativo es valiosísimo, Claro. valiosísimo. O sea, en algún momento a mí me dicen: oiga, organice una finca de tantas hectáreas para que desarrollemos allí un proyecto de promoción de razas criollas. Y cuando yo hago ese proyecto, el que lo revisa en primera instancia me dice: oiga, pero es que usted no va a gastar plata en medicamentos, es que usted no va a gastar plata en herbicidas, es que usted no utiliza CPM, no va a comprar un tractor, no necesita arados para estar organizando una finca. Y yo le dije: no. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de lo valioso que es utilizar
los recursos que tenemos y utilizarlos de la forma correcta para que eso sea eficiente, ¿ves? Y además es que eh, eh, es como, es todo lo contrario tú no necesitas opacar al otro para poder brillar tú. Entonces, en nuestro caso, opacaban nuestras razas criollas, opacaban nuestros recursos nativos, nuestros forrajes, para para hacer que los ganaderos utilizaran y dependieran de otros insumos externos. Entonces, ahí es donde viene gran parte de la importancia de lo nuestro, ¿no? Y no solamente es que tú no tienes que ir a comprar semilla masiega, ni tienes que sembrar, ni tienes que arar la tierra para que te salga masiega. O sea, mejor dicho, si tú aras la tierra, te sale masiega y te sale grama y te salen escobas y te salen flor blanca y te salen todos los pastos nativos porque están ahí desde hace miles de años. Entonces, pues ¿a quién le va a interesar vender algo que tú tienes? Entonces empiezan es como a decirte eso no sirve, te sirve lo otro, que es lo que yo tengo, y ahí le empiezo a dar muchísimo más valor a todo lo nuestro, a todo lo nativo, ¿no? Claro. Y que eso va hasta nosotros mismos como personas, o sea, a valorizarnos nosotros mucho más como personas, a decir somos tan importantes y somos tan interesantes para un ecosistema, los mismos nativos de Colombia que los demás, ¿no? De ahí parte, sí. Fíjate que a mí me llama la atención ahorita lo que decías de que en Latinoamérica siempre preferimos lo extranjero y en la ganadería se juntan dos paradigmas, por así decirlo. Una, del gusto por lo extranjero, Sí, y lo segundo, el, no sé cómo decirlo, el desprecio, sería el desprecio o, sí, ahorita tal vez me ayudes con la palabra, el desprecio por lo natural, ¿sí? Si correcto. no es inventado por nosotros, si no viene en una bolsita, una caja, una botella, no sirve. Si no trae etiqueta, indicaciones y una imagen bonita y no hay una campaña detrás de promoción, no sirve, ¿sí? Entonces siempre queremos estar metiendo mano, y vivimos en esa, por lo tanto, vivimos en esa guerra constante contra lo que nuestra finca, nuestro rancho, nuestro ecosistema nos está ofreciendo, ¿no? Y nunca vamos a acabar esa batalla y además la vamos a perder, ¿no? Sí, Entonces creo que en el campo, en la ganadería, tenemos esas dos guerras, ¿no? Esas dos batallas, esos dos paradigmas. Una, la pasión por lo extranjero o el desprecio de lo local y el desprecio de lo natural. Creo que ahí están esos dos problemotas que tenemos que trabajar, ¿no? muy de acuerdo contigo, sí, y me haces caer en cuenta también que sí, que nos gusta todo aquello que es modificado y poder decir es que yo lo mejoré, es que yo le hice esto, es que yo le hice aquello. Es posible que sí, Daniel, o sea, en algunas cosas es muy posible que el hombre sí haya hecho mejoras, ¿cierto? Y que logre, no sé, de pronto cambiar, pero, pero pues la naturaleza tiene su ritmo y la naturaleza tiene conocimiento mucho más allá de nosotros, entonces hay que tenerla muy en cuenta y valorarla mucho, ¿no? No, y Y a mí me llama mucho la atención las cosas que está haciendo el humano en esa soberbia de que lo producido, lo inventado por nosotros es mejor. Por sí, ejemplo, ahorita con el tema del cambio climático, ¿no? Que la culpa es de las vacas, se supone, ¿no? sí, Ahora resulta que ya inventaron un suplemento y están buscando también genéticamente modificar a la vaca para que produzca menos metano. Imagínate eso, sí, ¿sí? eso es absurdo. Es Cuando no hay nada que moverle a la vaca, ¿sí? de acuerdo, de acuerdo. Es absurdo realmente que siempre estamos intentando eh, creer que somos mejor, que nos podemos inventar cosas mejores. Y eso no es tan así, Daniel, eso no es tan así. O sea, lo que tenemos es que aprender muchísimo, observar muchísimo de la naturaleza, ver qué es lo que ella hace e intentar imitarla de la forma más humilde posible. O sea, yo lo decía hace poco,
la naturaleza es una gran maestra, pero hay que ser humilde para poderle aprender. O sea, no podemos seguir con ese ego de que yo soy mejor, de que yo me las sé todas, de que porque yo fui a la universidad, de pronto yo obtuve algo de conocimiento, puedo desconocer todo un proceso natural de miles de años. No, eso no puede seguir siendo así. Eso no puede seguir siendo así. Tenemos que observar muchísimo, muchísimo cómo funciona la naturaleza para poderla imitar, emular y trabajar de la mano de ella. Fíjate que creo que al humano, a la sociedad humana le está pasando algo. ¿Has escuchado del efecto Dunning-Kruger, creo que se llama? No, Cuando, digamos, pasa todos los días a mucha gente, ahorita sobre todo que tenemos tanta información tan fácil en la mano, sí, y con todo el tema de redes sociales y eso, ¿no? Tú agarras, ves un video en TikTok, en Instagram, en Facebook, lo que sea, ves un video de 1 minuto de un sí, pelado explicándote algo así, súper rápido. Y lo sí, entiendes, y sí, obviamente, pues las redes sociales te tiran a ti temas que te interesan, porque te conocen, ¿sí? sí. Saben dónde navegas, los clics que das, qué buscas, todo, ¿no? Entonces te tiran temas que te interesan. Y cuando tú ves ese video y ese concepto y lo entiendes porque lo explican muy bien, pero es Sí, un conceptito que te dieron en 1 minuto, ¿no? sí, Te sientes ya más inteligente, con mucho más conocimiento y dices, porque te hizo clic. Y vas y ya te sientes hecho, ¿sí? Con un ajá, concepto nuevo. Entonces, sí, tu percepción de tu capacidad ¡fum!, se va para arriba, correcto. ¿sí? Cuando llegas arriba, porque estás implementando, estás haciendo cosas, estás modificando cosas en tus hábitos, en tu empresa, en tus prácticas, de lo que sea, según sea el caso. Y cuando estás arriba te das cuenta que no era así tan simple. Y brangam, te das un sentón, ¿sí? Y tu percepción ahora es mucho más baja porque ya te diste cuenta que te equivocaste. Y ahí es cuando empiezas ahora sí, ok, está esa luz, pero hay mucho en el medio, fallé porque hubo tales problemas, ¿no? Y empiezas otra vez a crecer, pero ya con más cautela, con más preparación. Yo Ajá, siento que eso le está pasando, y eso es todos los días sucede, ¿eh? Todos los días, sí. ¿sí? Yo siento que eso le está pasando a la humanidad, ¿sí? Sí, Daniel, es muy Que cierto. conocemos, porque mira, lo que conocemos de la naturaleza, la ciencia que hemos hecho, ¿estás de acuerdo que no le hemos pellizcado, pero ni siquiera un pelo a la naturaleza en general, todo lo que ha evolucionado? Y nos sentimos súper expertos y también, no, es que la carne está compuesta así, entonces ahora ya la podemos hacer en el laboratorio, güey. Exacto. ¿Sí? Y hay tantas cosas detrás de la carne, dentro de la carne, dentro del cuerpo de nosotros una vez que la consumimos, ¿sí? No, es que ya sabemos cómo funciona la fotosíntesis, entonces vamos a hacer una máquina, imagínate eso, que capture carbono del aire y lo meta al suelo. Y para que se vea bonito y la podamos vender, le demos forma de árbol. Coño, mejor siembren árboles. Eso es absurdo, eso es absurdo, Yo sí. siento que eso nos está pasando, estamos en ese efecto de Dunning-Kruger, que creemos que sabemos y nos sentimos grandotes. ¿Sí? Y sabes una cosa, Y ya no cuando estamos dando un sentón. sí, eso pasa mucho, yo lo percibo, y por eso, digamos, de alguna forma, cada día soy más silencioso, porque cuando tú sales a decir algo, los demás pueden decir, pero si eso lo dice este señor, debe ser porque es cierto, y simplemente es mi punto de vista, sin conocer la totalidad, y eso me puede hacer llevar a cometer un error grande a mucha gente si lo que percibí estaba mal. Entonces, eso hace Claro. que uno cada día se dé cuenta que es más ignorante y que debe permanecer más en silencio para no influir, porque de pronto me equivoqué, o sea, ya uno ya es consciente de que lo hemos embarrado durante tanto tiempo, que salir a afirmar cosas Sí, es peligrosísimo, es sí. peligrosísimo. Mm. Y además, lo que yo pueda decir aquí simplemente es el resultado de unas observaciones que he tenido yo en un campo de mi finca bajo ciertas Claro, condiciones. súper específico. Eso no se puede generalizar ni tampoco puedo salir a decir, eh, sí, es tan peligroso decirlo,
la masiega es perfecta para mi ganado en mi tierra, con la forma de manejo que tengo yo, pero posiblemente hay personas que tienen el doble de producción bajo otras condiciones, con otros pastos, y es totalmente válido también. Claro, ¿Mm? claro, 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 claro. No, es increíble esto. A mí, digo, me ha pasado mucho que ese efecto de un incluir a mí personalmente me ha pasado mucho y tampoco me lo quedo callado. Yo siempre digo, ahí, me equivoqué en esto, no es por ahí, es por acá, o me faltaba esta información. Mira, ya que ponemos esta información, mira cómo se complementa. Y quién sabe qué tanto nos falte, ¿no? Sí, pero ¿Quién sabe qué muchísimo. tanto nos falte? Todo, todo, nos hace falta todo. Yo creo que tenemos una ínfima información o conocimiento de todo lo que es el mundo, todo lo que es la naturaleza. O sea, creo que somos una migaja. Mira, Daniel, hace pocos días, en una noche, 2 de la mañana, salí al jardín de la casa y estaba una noche oscurísima, despejado y lleno de estrellas. Y me dio por tomar una foto con el celular. Entonces, listo, tomemos una foto con el celular. Y tan pronto la veo y veo esa cantidad de estrellas que había ahí, pero es que eran muchísimas, muchísimas. Y dicen que hay más galaxias que estrellas en el universo. Y tú te paras ahí debajo, vivimos en una galaxia y yo veía miles de estrellas y hay más galaxias que estrellas. Entonces yo decía, yo soy, yo soy lo más mínimo dentro de este universo. Sí. ¿Cierto? Entonces eso, y como ahora ando descalzo, entonces puedo decir que pongo los pies en la tierra, y eso te dice, yo con qué derecho vengo aquí a hablar y a decir y a afirmar si hay detrás de esto miles de millones de años y miles de cosas. Pues no, yo no puedo salir a generalizar, yo simplemente puedo dar mi opinión sobre un pedacito, un pedacito de tierra en un universo gigantesco, Daniel. Sí. Entonces, bueno, eso tiene que enseñarnos a ser cada día más humildes en no darnos las de que creemos y sabemos mucho. A mí por eso me ha gustado mucho esta propuesta en la ganadería regenerativa, ¿no? De que es básicamente hacer, ya la palabra rimbombante, digamos, científica, es hacer biomímesis, ¿no? Biomimética. Imitar a la naturaleza, básicamente sus procesos, tratar de entenderlos y tratar de montarte, yo siempre digo, montarte en ese trenecito de la naturaleza, ¿no? Te trepas, ahí vas de Correcto. pasajero, y simplemente de repente, ay, mira esto, pum, y pellizcas algo, y pum, y le pellizcas algo para cosechar, y pum, para cosechar, ¿no? Sí, Por eso me ha gustado mucho esta propuesta porque te permite, te obliga más bien a poner más atención. claro. Por ahí decían, ahorita que estabas mencionando, se me vino a la mente una frase que decía algo así, no recuerdo el autor, perdón, pero decía algo así como que cuando los hechos contradicen a los libros, tiro los libros y me quedo con los hechos, ¿no? Claro, Daniel, totalmente cierto. Eso debería ser una ley de la vida. Eso es como cuando tú sales a decirle a la novia te quiero mucho y le pegas. Entonces, es igualito. O sea, los hechos van sobre las palabras. O sea, lo otro es incoherencia entre el pensar entre el pensar, el decir y el hacer. En cambio, en cambio, los hechos es la realidad. Eso es la realidad. Eso es Claro. muy cierto. Sí, hay que ser lo suficientemente humilde para poder verlos, ¿no? Para Sí, poder verlos, analizarlos y aprender de ahí. exactamente. Por qué, José Antonio, por qué, yéndonos un poquito a la historia de tu padre, por qué tu padre decide hacer una raza, llamémosle sintética, y no agarrar una de las tantas colombianas que tienen ya?
Mira, porque yo creo que mi padre fue tan juicioso observando que él se dio cuenta que lo nativo también nos reunía todo lo que él quería, ¿cierto? Mira, mi padre se gradúa de veterinario en Bogotá, en la Sabana Bogotá, y su primer trabajo fue en Córdoba, en Montería, donde se formó Arriba. el romo sinuano. Ya. Es él conoció el romo sinuano. Después regresa a Bogotá, comienza a trabajar con un laboratorio de medicina veterinaria y con ese trabajo logra hacerse junto con otros dos amigos a una finca que queda cerca de Bogotá. Entonces compran esa finca y él decía después, nos estamos quebrando, porque era una finca y él ahí intentó tener ovejas y eso no funcionaba, hasta que llega un amigo y le dice, es que usted está intentando desarrollar algo que no le funciona aquí, ¿sabe para qué sirve esta finca? Entonces mi papá le dice, ¿y para qué? Me dice, esto lo que sirve es para hacer una gran represa y darle agua a Bogotá. Ese es el verdadero valor aquí. Aquí no se puede tener ni ovejas ni vacas. Esto sirve para tener agua y para darle agua a Bogotá. Entonces mi padre va y le ofrece esta finca al gobierno y efectivamente le compran esa finca que en primera instancia tenía 600 hectáreas. Y el Estado compra esa finca y hace una represa de la cual hoy Bogotá se surte de agua. No me digas. Sí. Wow. Entonces, de ahí sale y pues su pasión era la ganadería y con eso se compra otra finca ya muy cerca de Bogotá y ahí empieza a ordeñar vaca Holstein, ¿cierto? Pero esa finca es absorbida por la misma ciudad. Entonces un urbanizado le dice, doctor, véndame esa finca porque usted aquí no puede seguir teniendo vacas. Esto lo que hay que hacer es casas. Entonces le compran su finca. Y él se va. Bueno, esa le pasó dos veces en Bogotá, o sea, compró dos fincas y dos veces fue desplazado por la urbanización. Ok. Y le sale la oportunidad de comprar la finca donde tú estuviste, África. Entonces él llega allá y encuentra que es un entorno totalmente difícil, estresante para los bovinos. Y él ya con todo lo que conocía del romo sinuano, del blanco orejinegro, porque ya había tenido blanco orejinegro, de sus vacas Holstein, de vacas Red Bull, de todas las cosas. Entonces él ahí dice, bueno, y ve las deficiencias porque ve que los ganados que habían en ese momento en clima cálido no producían leche y él ya era lechero, o sea, él ya había probado qué era ser un lechero y producir leche. Y se encuentra en un entorno en el cual las vacas no daban leche. Se encuentra también, fíjate que mi padre fue muy estudioso, ha sido de los pocos veterinarios que pertenecían a la Academia Colombiana de Medicina Humana, ¿cierto? Ok. Entonces, mi padre estando ahí en la Academia Nacional de Medicina en Colombia, identifican un problema de gran desnutrición en los niños en Colombia, ¿cierto? En aquella época, estamos hablando de 1950, 1960, teníamos problemas de nutrición en Colombia y mi padre dice, una buena forma de ayudar a solventar esta desnutrición en el campo colombiano es teniendo vacas que produzcan leche, ¿cierto? Y se compra ese finca y se encuentra con un entorno y unas vacas que en aquella época no producían leche sino para su ternero. Entonces él dice, yo quiero ayudar
un poco a tener una raza muy adaptada a las condiciones colombianas que produzca carne y leche de forma eficiente. Y entonces él dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ya sabía la fertilidad del romo sinuano porque lo había visto hacía 20 años cuando él salió por primera vez al campo, había ordeñado vacas en la sabana de Bogotá, asistía a fincas en las cuales ordeñaban vacas Red Bull y se encontró con el cebú, con el Brahman, allá en el entorno donde estaba porque era la raza que aguantaba todo. Entonces ahí él dice, pues bueno, cojamos las cosas buenas de cada una de estas razas y busquemos formar una población que logre heredar las buenas condiciones, las buenas características de cada una de estas razas que yo escogí. Entonces, que tuviese la fertilidad del romo sinuano, que tuviese la calidad de carne del romo sinuano, que tuviese la resistencia, tolerancia a parásitos y esa gran rusticidad del cebú y la producción de carne y la calidad de leche del Red Bull. Sumado a Daniel algo, y ya mi padre decía que él había escogido, y creo que está escrito en el libro, que él había escogido el Red Bull porque era la única de las razas europeas o de las pocas razas europeas que nunca se suplementó con grano, sino que siempre estuvo en pastoreo, ¿cierto? Las razas continentales europeas sufrían de lo difícil de los inviernos, entonces eran en muchas ocasiones ganados que tenían que pasar en un establo, que se les daba heno y que se les daba grano para que pudieran pasar esa época tan difícil de invierno. En cambio el Red Bull no, el Red Bull siempre estuvo en las praderas, el Red Bull nunca recibió grano. Entonces es algo valiosísimo. Entonces mi papá tenía muy claro que él quería tener una población bovina que se alimentase solamente de forraje, de pastos, de arbences, de semillas, y eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo, y esa tal vez fue la razón, y mi padre lo escribe, o una de las personas que hizo el prólogo y la introducción, él dice, José Velázquez Q tenía un gran amor por Colombia y quería que saliese adelante. Entonces, lo que él quiso fue generar una población, algo que le sirviese al país, y es eso. Y hoy te das cuenta, y pues mi padre no solamente dejó como su legado una raza, sino que también dejó como un legado el valorar lo nuestro, el valorar lo nativo. Tú te encuentras que mi padre tenía muy identificado hace 50 años lo que hoy promulgamos tanto, ¿cierto? Que es que tenemos que producir carne cero insumos, que tenemos que producir carne solo a pastoreo, que tenemos que utilizar la menor cantidad de medicinas, que no podemos agredir el suelo, en fin, o sea, yo creo que sí, que él hoy y mi madre, que aún vive, se dan cuenta que aquello que pensaron hace 50, 60 años, hoy en día está siendo muy valorado. Entonces, ese es un gran legado también que él dejó él, no solamente esa raza, sino ese modelo bajo él producía en aquella época. Y mi madre también, porque mi mamá, una gran defensora de ese modelo de producción con árboles, de ese modelo de producción en donde no se agrediera el suelo, donde no se utilizaran herbicidas ni fertilizantes y donde las vacas vivieran de la forma más parecida a lo que pudiese haber sido hace 1000 años o 2000 años, no sé. Entonces, ese es gran parte del valor de lo que ellos heredaron, ¿no? Ver que hoy en día estamos persiguiendo aquello que ellos tenían pensado. No, definitivamente tu padre fue un visionario increíble. Ojalá y hubieran más de esos, ¿no? Sí. O sea, ver todo eso hace 60, 70 años y fue en los 50, pues ya son 70 años, hermano. Seguimos pensando como estuvimos en el 2000, Exacto. ya son 70.
Este, sí, una visión y una capacidad de análisis increíble, ¿no? Sí, Y es lo que hoy estamos por fin volteando a ver, ¿no? correcto. Ya de manera más masiva. No sé qué haya ayudado o qué nos haya orillado a voltear, pero pues así está sucediendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo estaba, todo lo que platicamos hace rato, ¿no? Del amor por lo foráneo y el desprecio por lo natural, pues yo Sí, estaba ahí a todas, ¿no? Tú te sabes mi historia, yo estaba ahí clavadísimo con las pardas y estuve así, José Antonio, así de poner un establo lechero aquí en mi rancho. A fíjate. nada, a nada, Ajá. loco, ya estaba trabajando en los planos, así te la pongo. Ah, mira, Sí, en trópico seco. Imagínate ese desastre que hubiera yo hecho. No, 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 no. Hubiera sido una locura, ¿no? Pero por suerte la naturaleza me dio mis cachetadas, me dijo, no, compadre, por ahí no es, búscale por otro lado, ajá, y pues lo encontramos, ¿no? Y a pesar de que empezamos con el pastoreo, no fue sino hasta que entendí, no, es más, ni me pasaba por la cabeza, hasta que vi sí, y entendí el concepto de adaptación, fue que todo empezó a cambiar en la finca, ¿no? ajá. Sí, ahí fue que tuve que voltear a ver más forzado el valor de lo nativo, de lo adaptado. Y creo Ah, que es el problema de la gente que no entiende de qué se trata eso, ¿no? correcto, correcto, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ustedes, obviamente, los colombianos, aunque las razas colombianas han sido muy despreciadas en el mismo Colombia, esa, no hemos querido ver, aceptar esa, pues esa, llamémosle, no es la palabra correcta, esa pues, adaptación a final de cuentas, esa peso tan grande que tiene los 500 años que llevan esas razas ahí, sí, no los hemos querido ver, le seguimos echando tierra. Creo que ahorita ya empieza a repuntar más el criollo ahí en Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se ve, ahora se está viendo algo muy diferente aquí en Colombia, sí. Sí, sí, sí. Ahora están siendo valoradas. Lo que pasa, mira, Alonso Restrepo de León, que fue presidente de Asocru, yo era un ser muy sabio también, y él me decía, José, mira, es que el juego lo da la baraja y la baraja va dando el juego, ¿cierto? O sea, yo tampoco creo que seamos como humanos como tan malos, o sea, uno uno también piensa un poco en cómo mejorar, pero de todas formas, pues la embarra. Entonces, ¿qué pasa? Hace 50 años, producir carne y leche era muy fácil, era muy rentable, las cosas eran muy baratas, no teníamos competencias con avicultura, no teníamos competencias con porcicultura, no teníamos competencias con piscicultura. Entonces, hoy en día la ganadería eh, tiene que ser más eficiente de alguna forma que que estas otras industrias especializadas que son capaces de producir proteína que al fin y al cabo es alimento para el mundo a un bajo costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuál es el juego que tenemos hoy? Que la ganadería tiene que adaptarse, utilizar al bovino, que es un simple transformador de energía solar en carne y leche, tiene que valerse de esa condición, de esa característica y buscar el menor costo. Entonces, hoy tenemos un escenario totalmente diferente al de 70 años, en el cual hoy debemos producir a mucho más bajo costo. Además de eso, como nos dicen que somos los culpables del calentamiento global y no sé qué, entonces pues nos toca que mostrar, mostrar formas o encontrar formas de decir no, no somos nosotros, sino que somos parte de la solución, podemos ayudar a conservar el suelo, podemos ayudar a producir carne y leche de forma natural, eficiente, ecológica. Entonces, pues
ese es el juego y la baraja que tenemos hoy en día. Entonces, hoy están teniendo una oportunidad las razas criollas, que son las razas adaptadas, frente a ese momento que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es Fíjate el que auge. ese asunto de que producen proteína tan barata, el modelo industrial, es un barato virtual, ¿no? Sí, claro. Es un barato virtual porque lo estamos pagando por otro lado, a final de cuentas, con la salud. Nunca, nunca la humanidad había estado tan enferma. Sí, De nunca. acuerdo, de acuerdo, Daniel. Sí. Sí, Hoy, por ejemplo, el país número uno en desarrollo y todo lo que quieras es el país más enfermo, José Antonio. sí, Es el país más enfermo con problemas. Antes nos moríamos de un trancazo, de un exacto. accidente, de Sí, una infección marca madre que no nos podemos controlar o de viejos. Sí, punto. correcto. Hoy esas tres cosas es lo que menos sucede. Sí, no, Hoy nos estamos muriendo de problemas de malos funcionamientos de nuestros cuerpos. exacto. Malos funcionamientos por todo lo que nos estamos metiendo, untando, respirando, bebiendo y todo lo que quieras. Sí. Sí, Entonces, ese alimento barato es muy típico, ¿no? Tú vas al supermercado y ves primero te encuentras, está todo el supermercado y hay un pedacito, así, una centésima parte de espacio del mercado, o menos, yo creo, que dice alimentos saludables, ¿no? Y dices, mierda. ¿Y el resto entonces qué es? sí, Si esto es lo saludable, entonces el resto, ¿qué me están vendiendo, cabrón? sí, 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 sí. Sí. Totalmente Y luego cierto. vemos los precios de lo saludable, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿por qué es tan caro esto? Cuando la pregunta real debería ser, ¿por qué es tan barato lo otro? De acuerdo, porque se puede producir masivamente. Bueno, ahí hay tantas cosas, Daniel, Hay que mucha cosa que cortar, nos ¿no? podemos quedar todo un día hablando de por qué es más barato lo otro. Porque la rentabilidad está por el otro lado, de que estemos enfermos. Claro, claro. Pero fíjate que lo bonito, José Antonio, y que tenemos que aprender a gestionar acá, porque ya lo estamos comprobando, lo estamos viviendo, que estos modelos basados en la naturaleza son más baratos. Pero por supuesto, Es increíble. pero por supuesto que es mucho más barato. Es mucho más barato, no te cuesta nada. Con decirte que yo creo que mi universidad la pagaron con los dineros con los que no se compraron cosas. ¿Sí? O sea, sí, mi universidad se pagó con ese dinero que no se compró, con lo que no se compró en el almacén veterinario. Con eso pagaron mi universidad. Es así de simple, o sea, es mucho más barato. Es mucho más barato. Es mucho más barato producir de forma amigable y natural que hacerlo de la forma industrializada en que quieren meter a la ganadería también. Eso es muy simple. Además Pero de que para nosotros producimos alimentos saludables, que es lo que dicen. Nosotros estamos en ese reglón donde dice alimentos saludables, allí estamos nosotros. Entonces, no solamente es barato en producción, sino que es lo más beneficioso para la salud de la humanidad en este momento. claro, Eso es claro. lo más cierto. Exactamente. Quiero traer a colación, José Antonio, un comentario de, de un mentor de ambos, de Johann Sitzmann, Sí, ¿sí? De cuando visitó tu finca, que se fue impresionado por la diversidad vegetal que vio, ¿no? Dice que hasta la fecha sigue diciendo que es el lugar donde encontró más diversidad de flora en un sí. rancho, ¿no? Este, ¿has hecho algún inventario, algún sondeo más o menos de cuántas especies de pastos arbences, árboles, todo tienen ahí? Sí, claro. Muy somero, ¿no? No, no de una forma precisa.
pero fácilmente, es que no tengo el dato en la cabeza, pero mira, fácilmente tú puedes identificar en 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea de una pradera de nosotros, fácilmente puedes identificar 50 o 60 especies forrajeras, ¿cierto? Porque a eso súmale un poquito más las arbences y súmale los árboles, entonces tú puedes fácilmente encontrar en una hectárea, no sé, 70, 80, 90 especies diferentes entre gramíneas, leguminosas, arbences, arbustivas y árboles, ¿cierto? Qué locura. Fácil. Después te puedo dar el dato porque sí se hizo el inventario, muy somero como te digo, igual en la parte de árboles, o sea, allí fueron unos biólogos y hicieron un inventario de 1.000 metros cuadrados porque no fue más, y no tengo el dato cuántas especies de árboles había ahí, pero tal vez era en 1.000 metros cuadrados. No te doy el dato porque de pronto exagero mucho, pero ellos se fueron impresionados. Después lo busco y te lo paso. Después te lo busco y te lo paso. ¿Sí? Pero Y creo, si no estoy mal, era algo así como 60 o 70 especies de árboles en 1.000 metros cuadrados en algo que se llama una montaña, que es lo más cercano a decir un bosque. O sea, decían, esto es muy biodiverso. Los bosques tienen mucha biodiversidad y la biodiversidad es la base del equilibrio del ecosistema. claro, Esa es la claro. base. Esa es la Esa base. es la base de todo, de todos los procesos naturales. Toda la naturaleza se basa en biodiversidad, a final de cuentas. Exactamente. No hay Entonces, lugares en el mundo, lugares naturales que sean, que haya monocultivos, digamos, o nada. no, eso, Puede parecernos monocultivo al ojo inexperto y poco observador de nosotros, pero en realidad hay lugares, o sea, todos lados hay mucha diversidad, ¿no? claro, claro. Y además de que cuando tú dejas que la naturaleza actúe, comienza ese proceso de biodiversidad. O sea, lo que uno tiene que hacer es mantener la biodiversidad. ¿Cómo mantiene la biodiversidad cuando tú Para allá iba. estás imponiendo no solamente un sistema de pastoreo, sino unos tiempos de ocupación, unos tiempos de descanso, unos tiempos muy precisos? Tienes que variar eso todo el tiempo para poder mantener la biodiversidad. Te cuento una cosa, Daniel. Cuando, cuando tú comienzas procesos de pastoreo en los cuales siempre tienes los mismos tiempos de descanso y los mismos tiempos de ocupación, es lo que he observado. Tú comienzas a fomentar la baja en la biodiversidad, porque está la planta que se desarrolla muy bien con ese tiempo de descanso y con ese tiempo de ocupación. Entonces, si la mantienes todo el tiempo así, vas a propiciar el crecimiento de unas pocas especies que solamente se acoplan muy bien a esas condiciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un sistema en el cual estés cambiando esos tiempos todo el tiempo, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que yo veía? Cuando tú comienzas ese proceso de que solamente que voy a pastorear cada 60 días y que ocupo solamente un día, yo lo que empecé a ver es que empezaron a predominar ciertas especies. Y eso no me gustó, porque lo valioso de lo nuestro es la biodiversidad. Entonces, cuando empiezas a manejar todo muy monótonamente, empiezas a hacer una agresión, una erosión a tu biodiversidad. Entonces, por eso cambias. Yo digo, Daniel, que las vacas, un hato, un potrero es como un restaurante, tú lo puedes convertir en un restaurante de alta cocina, ¿cierto? Con unos comensales exquisitos que son las vacas. Y tú tienes en tu potrero
unos ingredientes que te permiten cambiar el menú y hacer algo buenísimo o algo muy monótono o algo que siempre es lo mismo. Entonces tú tienes unos ingredientes que son el clima, que no lo puedes variar, o sea, las lluvias, la cantidad de lluvia que te cae, la cantidad de sol que tienes al año. Otro es la temperatura, que tampoco la puedes modificar porque tú no puedes cambiar eso. Tienes la biodiversidad, tienes los tiempos de ocupación, tienes los tiempos de descanso y tienes los comensales, ¿cierto? Entonces con esos ingredientes es como cuando, me imagino tú llegas o llega un chef de estos de alta cocina a una cocina y encuentra ingredientes allí, puede encontrar un horno, puede encontrar una estufa o puede encontrar una nevera. Y de acuerdo, digamos, por decirlo de alguna manera, ese chef puede poner la carne, hacerla al vapor o puede asarla al fuego o de pronto la puede poner en un horno y le puede o no le puede poner sal. O si tú quieres, la pones en la plancha o 30 segundos o 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos y ese mismo pedazo de carne es totalmente diferente. De si lo pones a la brasa, de si lo pones en el horno, de si lo pones de la misma forma al sol, si le pones sal o no le pones sal. O si lo dejas entero, lo cocinas en pedacitos. Correcto, ¿cierto? Entonces lo mismo nos ocurre a nosotros en nuestras fincas. Tenemos ahí una cocina que se llama el potrero con un jugo de ingredientes que tú lo puedes ir en cierta forma manejando de acuerdo a las condiciones. Entonces si te está haciendo invierno, si te está haciendo verano, tú puedes con tus vacas dejar más remanente, menos remanente. Puedes rotar, no sé, a 30, 45, 60, 70, 80, 150 días. Y en la forma en que manejes eso y aprendas a manejarlo, a observar, puedes mantener un poquito más la biodiversidad, ¿cierto? Es lo que yo he visto. De pronto eso no ocurre. Además tienes el tipo de suelo. O sea, hay tantas variables, Daniel, que esto uno no lo puede afirmar. De pronto lo que yo hago, nuestra finca es un suelo franco-arcilloso. De pronto en un suelo franco-arenoso no funciona. Lo que yo estoy diciendo es lo que nosotros vivimos en nuestra finca. No es lo mismo que tú mismo me lo decías, me acuerdo tanto. Tu tierra, una cosa son las partes planas, otra cosa son las lomas, ¿cierto? Es totalmente diferente. La composición botánica de las lomas es totalmente diferente a los planes y no la puedes manejar de la misma forma. En fin, hay tantas cosas que sí, que solamente observando, Daniel, y tratando de manejarlas, debemos nosotros buscar la mayor biodiversidad del ecosistema todo el tiempo. Manejarlo. Fíjate, José Antonio, que ahorita me gustó mucho esa analogía que hiciste del chef, de la cocina y el potrero. Y podemos verlo de esta manera. Ese mismo chef, con los mismos ingredientes, con los mismos utensilios, ¿sí? No va a poder cocinar igual a 0 metros de altura que a 1000 o a 2000. De acuerdo, Daniel. ¿Sí? Va a ser diferente, va a ser diferente. Igualito tenemos que adaptarnos nosotros. El chef se maneja a final de cuentas con principios, ¿sí? Sí. Con principios de cocción, con principios de ingredientes, con principios de lo que es lo que quiere lograr. Sí. Y de acuerdo a las condiciones donde está, él acomoda sus métodos. Claro, pero para obtener un resultado. Totalmente de acuerdo, Daniel. A mí, yo en los últimos años le he tomado un gusto especial a cocinar. Y lo acabas de decir exactamente, Daniel. Hacer un huevo tibio no es lo mismo en una estufa de gas que en una eléctrica. Y no es lo mismo hacerlo en
en mi casa, en la finca, a 200 metros sobre el nivel del mar, que hacerlo a 2.600 metros sobre el nivel del mar aquí. Los tiempos de cocción son diferentes, el agua se demora tiempos diferentes en hervir, entonces uno tiene Hierve a diferente temperatura, de hecho. Exactamente, Hierve a diferente temperatura, según la altura. sí. Ujú. Entonces, lo que yo creo es que nosotros como ganaderos, aprendiéndole a los chefs, porque es que los chefs son unos artistas, por así decirlo, o sea, tú ves cómo comienzan a transformar lo que tienen ahí en unas cosas lindísimas o no tan lindísimas, muy ricas o no ricas. Nosotros tenemos que emular un poquito ese trabajo del chef para ofrecerle a nuestras vacas un menú variadísimo y en muy buenas condiciones. Claro. Y entonces las vacas son unos comensales espectaculares. Entonces tú le puedes dar un pasto 150 días, una gramínea 150 días, pero si le ofreces una leguminosa al lado, que es que al fin y al cabo no alimentamos vacas, sino que alimentamos bacterias del rumen. ¿Ves? Entonces hay que pensar es en esas bacterias. Entonces tú juegas con eso y juegas con esa gramínea 150 días y también tienes esa leguminosa de igual 150 días que si la dejas 150 días te aparecen otras que no están a los 30 días y hay otras que no están en invierno y hay otras que no están en verano. Entonces esa es esa cocina que debemos aprender a manejar cada día. O sea, para mí la ganadería de alimentar las vacas se me está constituyendo como en el otro día lo decía claramente, como en un arte, el arte de poder manejar todos esos ingredientes y condiciones que tienes ahí de la mejor manera, de la Claro. mejor. Estoy completamente seguro que en 20, 30 años alguien va a decir, pero es que vos la estaban embarrando con esto. Sí, yo estoy intentando hacerlo mejor hoy en día. Lo Con la mejor información que tienes, con la con la experiencia que información que tienes. tengo, en el contexto, en lo que estoy hoy. Con toda seguridad, mi sobrino y las próximas generaciones van a encontrar mejores formas de hacer las cosas. Pero nosotros hoy estamos intentando hacer lo mejor. No sé si sea lo mejor, Daniel, no sé. O sea, no lo tengo claro, no lo puedo afirmar, no puedo ser tan creído y decir es que lo que estoy haciendo es perfecto. No. Por eso Claro. también muchas veces no salgo tanto a hablar porque son meras observaciones lo que estamos teniendo hoy. Entonces, esperemos que Claro. estemos haciendo las cosas bien. Pero es lo que tenemos hoy y estamos haciendo lo mejor que podemos hoy en día. Buenísimo. Hoy en día. En términos de los recursos nativos, José Antonio, y yéndonos al ganado, y yo sé que la parte de nutrición a ti te gusta mucho y conoces bastante, eh, ¿por qué es tan importante el recurso nativo para la nutrición del ganado? Mira, el nativo, el nativo es valiosísimo. También hay que pararle bolas al foráneo, pero ¿por qué el nativo es tan valioso? ¿Y por qué, digamos, en el caso de nuestras gramíneas, leguminosas y árboles es tan valioso? Porque están adaptados a las condiciones que nosotros tenemos de suelo, temperatura, condiciones, eh, luz solar. Por eso es nativo, porque están adaptados, que es una palabra que tú utilizas. Están adaptados a nuestras condiciones, por eso son valiosos. Pero tú también te preguntas, Daniel, o me pregunto yo, hace miles de años todos los continentes estaban pegados, ¿cierto? Y América se separó de África y y Europa también se separó. ¿Y por qué si hay una época
y estábamos todos pegados. Me imagino yo que la composición de esas praderas debería ser muy parecida. El simple hecho de alejarse de la línea ecuatorial, de la cantidad de luz que le pega, de la inclinación, no es lo mismo, me imagino yo, no es lo mismo estar en Colombia sobre la línea del Ecuador que estar sobre la línea del Ecuador al otro lado del mundo, que creo que le corresponde, no sé, tal vez como a Asia, algo de Asia, porque el ángulo de la Tierra es inclinado. Entonces el Sol le pega de manera diferente. Entonces, ¿por qué lo nativo es valioso en América y por qué es valioso en Asia lo nativo? Porque se adaptó a esas condiciones de luz, se adaptó a esas condiciones de lluvias, se adaptó a esas condiciones de temperatura, que son diferentísimas. Son diferentes. Claro que tú a veces estás en Colombia y te vas para México, a tu estado, digamos a Chiapas, y dices, pucha, aquí hace un calor inclemente también, ¿cierto? Pero entonces de pronto tú no tienes tanta humedad. Pero fíjate que Colombia y México se parecen porque los nativos, los pastos nativos, abarcan gran espacio, ¿no? Abarcan de Colombia hasta México. O sea, tú en México tienes casi que las mismas especies forrajeras que nosotros, nativas que nosotros tenemos aquí. Pero pues no ocurre lo mismo en África. Entonces, ¿qué es valioso? O sea, pues son valiosas es por eso, Daniel. Y hay foráneas, pues que son muy valiosas también manejándolas, no sé, eh, el Angleton, que son pastos africanos, el Kikuyo, que es un pasto africano. eh, tú te preguntas y dirías, bueno, ¿y qué pasaría si en la sabana de Bogotá no hubiese Kikuyo? ¿O qué pasaría si en el eje cafetero en Colombia no hubiese estrella y estuvieran solo los nativos? Pues no sé, de pronto tendríamos menos productividad, pero de pronto seríamos más eficientes por menos costos. No lo tengo claro, pero el nativo es valioso por su adaptación, Daniel. Si esa era la pregunta, el nativo es valioso por su adaptación. Se perdió el audio, Daniel. No te escucho. Ya, perdón. La otra pregunta para analizar y que sale en muchos lados es ¿qué es nativo, no? O sea, desde lo que dijiste ahorita, que antes era una sola masa de tierra que se fue separando. Por ejemplo, ahorita la garza garrapatera, Sí, ¿sí? Está en toda América, ¿sí? Ya es parte del ecosistema. No sí. es nativa de América, ¿sí? Lo mismo con los ganados, pues en América no había bovino, Parte de ¿sí? ahí, ¿no? No había bovino, entonces, ¿qué tanto nos vamos a pegar al concepto de conservación? ¿Sí? ¿Qué tanto le vamos a meter presión al concepto de nativo? Yo creo que debemos irnos por el lado de qué tan manipulado o no manipulado está por nosotros, ¿no? Sí. Creo que por ahí debe irse el asunto. Eh, que no le hemos hecho caso a los recursos naturales, digamos, locales. Sí. Olvídate de nativos, los locales, ¿sí? No les hemos hecho caso, nos hemos ido como con las razas, a final de cuentas, a las mejoradas, igual con los pastos, igual con muchas cosas, nos hemos ido sobre lo mejorado, pero mejorado ¿para qué? Mm, gran pregunta. ¿Sí? ¿Mejorado para qué? Mm, ¿Sí? Porque lo que sí es un hecho es que cuando el humano ha trabajado en algo para mejorarlo, viendo la foto a través de un huequito nada más, enfocándose en una partecita, se hace un desastre todo, ¿no? sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, José Antonio, yéndonos un poquito aquí al libro de tu padre, y yo sé que es un tema que a ti te gusta mucho Sí. y que a la gente le hace mucho ruido. Ajá.
¿Sabes para dónde voy, verdad? Sí, claro, me imagino. Vas para la consanguinidad. Sí. En el capítulo 4 que dice cómo se hizo la raza, ¿sí? Tiene un texto introductorio y después dice la consanguinidad como método de formación de esta raza. Cuéntanos, por favor, qué opinión tenía tu padre, qué opinión tienes tú sobre la consanguinidad y cómo el ganadero debe de observar la consanguinidad y por qué nos han hecho tanto ruido con esa palabrita. Daniel, mira, el mismo hombre, la misma raza humana, es hecha en consanguinidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la consanguinidad? La consanguinidad es que tú, eh, a ver, bueno, la pregunta comienza de que esta raza fue hecha en consanguinidad. Sí, claro, esta raza partió de un grupo de novillas romosinuanas, un grupo reducido de novillas romosinuanas, un par de toros Brahman rojo y un par de toros Red Bull. Y de ahí para acá, o sea, toda la población que hoy hay viene de allá, ¿cierto? Uh-huh. Viene de allá. Consanguinidad es que tú tienes una ascendencia con pocos individuos, Sí. en la cual esas poblaciones pueden o no pueden tener defectos, ¿cierto? Defectos genéticos. Y además a lo largo del tiempo se pueden adquirir defectos por mutaciones, por tantas cosas. Pero la naturaleza es sabia, entonces la naturaleza ha hecho todas las poblaciones en consanguinidad, pero esa misma consanguinidad, si sale un defecto, la naturaleza la desecha. Supón tú que aparece una vaca que, que tiene un intervalo entre partos de 600 días contra otra que tiene 365 días y esa de 365 días es longeva. Entonces, esa vaca te va a dejar mucha más descendencia que la vaca que pare cada 2 años, ¿cierto? Entonces, la misma naturaleza te va sacando y te va limpiando el defecto. El problema es cuando tú tienes un dato consanguíneo y dejas esa vaca que no es buena, ¿cierto? Sino que en vez de escoger esas vacas o los toros de esas vacas eficientes que paren cada 365 días, dejas una que te pare cada 600 pero que es bonita y tú quieres que, mira, me gustó por el color, o me gustó por la forma de la cabeza, eso no es lo valioso. Entonces, el lío de la consanguinidad es del hombre cuando escoge lo que no está bien, naturalmente, lo que biológicamente no está bien. O sea, el lío de la consanguinidad es cuando tú reproduces un error, cuando tú reproduces un error genético. De resto, la consanguinidad es tan buena como mala. O sea, buena cuando cada día estás haciendo que la población tenga mejores condiciones, esté más adaptada, esté más rústica. Pero también todo es un equilibrio, ¿no? Todo es un equilibrio, es también mantener esa biodiversidad dentro de una población. Entonces esa biodiversidad de una población es que sea fértil, que sea adaptada, que consuma todas las especies que tiene ahí. Es de esa misma forma de buscar la variabilidad genética dentro de un hato que es consanguíneo. Claro, ¿Ves? claro. Eso sería que lo que espera. A mí cuando leí este libro que me tuviste bien regalarme, llegué a ese capítulo y dije, canijo, nunca había visto la consanguinidad como lo explica tu padre ahí en ese libro. Y es básicamente, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? La consanguinidad es la concentración de genes,
Punto. Exacto. Claro, eso es. Puede ser buenos o puede ser malos. Exactamente. Y entre más concentrado esté un gen, más tiene probabilidad de expresarse. De acuerdo. ¿Sí? El asunto viene cuando, como tú lo dijiste ahorita, el problema viene más bien cuando tú empiezas a acumular, a seleccionar errores, ¿no? Cuando tu selección, tu mejoramiento genético, tu selección es miope y solo ve algunos detalles, no ve el completo, la foto completa del animal, y te enfocas en algo y dejas pasar mucha basura. De acuerdo. Entonces empiezas a juntar basura y pues, ¿qué produces? Un basurero. Claro. Claro. De acuerdo. Sí. Eso es. Pero cuando haces la selección completa, como lo hace la naturaleza, volvemos al biomimetismo, ¿no? Imitamos a la naturaleza en su selección, vamos a agarrar solamente lo totalmente adaptado, lo fértil, ¿sí? Sí, exacto. Y nos quitamos todos los problemas que puedan salir. ¿Van a salir problemas? Sí, pero van a ser los menos, ¿no? Correcto. Sí. Y obviamente la gente o todos los estudios de consanguinidad se cuelgan de la experiencia humana, ¿no? De acuerdo. Sí. Que si cruzas hijos con hijas o primos, primas, hermana con hermano, lo que sea, más ahí con cola de cochino, ¿no? Claro. O sea, el humano hace cuánto dejó de reproducirse por selección natural. Exactamente. Exactamente. O sea, el lío está, a ver, todos podemos portar genes, digamos, en la población humana puede ser, todos podemos portar genes nocivos o con un error genético, ¿no? Entonces, cuando los podemos portar en forma recesiva y no nos damos cuenta que lo portamos. Entonces, no sé, te puedo poner un ejemplo. Eh, eh, locura, por decir algo. Una locura a nivel temprano, un defecto mental. Entonces resulta que tú en una familia tienes de forma recesiva ese gen que codifica la locura. Entonces resulta que de pronto se casó un primo con una prima y ambos lo tenían de forma recesiva. Ese par de primos lo tenían de forma recesiva, nadie sabía que allí estaba. Y de pronto ese par de primos se casan, tienen hijos y ¡prum! Sale uno de esos cuatro locos. Entonces dices, ¿sí ves? Uy, pero es que eso te pasó por haberte casado con tu prima. No, resulta que fue que se manifestó el gen porque se encontraron los dos y se materializó, por decirlo de alguna forma, y ahí está. Que si ese primo colombiano se hubiese casado con una española, bueno, no, con una francesa que no portaba el gen, pues los hijos todos habían salido bien. Pero no le podemos echar la culpa a la consanguinidad de que se degeneró ese Sí. hijo por el parentesco cercano. No, el gen estaba ahí, simplemente se manifestó. Entonces, No, y ahora, y se pone todavía más interesante, José Antonio, con el tema de epigenética, ¿no? claro, claro, mucho más, mucho más. Entonces, pues vaya, hay que... eso en humanos pues tiene muchas connotaciones, pero pues ya en ganadería es Claro. diferente. Sí, es totalmente diferente. Ahí tenemos que aventarnos sí o sí por una selección basada en adaptación y fertilidad, que es lo que hicieron ustedes a final de cuentas con la Velázquez, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Imagínate es que digo que la gente no, me encantaría poder transmitir eso, la selección por adaptación que traen ustedes de hace 70 años, pegado o encima
de un ambiente tan diverso, tan sano, ¿sí? Ponle la epigenética, pon todos los conceptos que quieras, que te quieras poner en la cabeza para hacerte la historia completa, pues eso es una bomba en productividad, en eficiencia, en fertilidad, en rentabilidad, en lo que quieras. ¿Sí? De acuerdo. Y es una locura esa cosa. Sí. Total. Sí. Es una cosa muy, muy... Es difícil de digerir, en realidad. Es difícil de digerir por todo lo que implica, todas las relaciones que hay ahí metidas, ¿no? Sí, es un rompecabezas con muchas fichas. Y no es en dos dimensiones, ¿no? Es No, quién sabe cuántas dimensiones. sí, es en muchísimos aspectos, en muchas dimensiones, de acuerdo, totalmente de acuerdo, en muchas dimensiones. ¿Qué sigue ahorita en África, José Antonio? ¿Cuáles son los siguientes pasos que están tomando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué viene para África? Para Finca África. Mira, nosotros estamos trabajando, buscando poder mantener eso que hasta ahora se ha buscado, que eso que hasta ahora se ha tenido, ¿sí? Ejemplares adaptados, ejemplares fértiles y que sean capaces de producir carne y leche a partir del ecosistema que tenemos, ¿cierto? Y buscando la eficiencia un poquito más, porque al fin y al cabo es cómo producimos sin que los costos sean mayores y pues poder subsistir y poder estar ahí, porque al fin y al cabo estamos en un mundo globalizado hoy en día, donde yo no solamente compito con lo mío, sino que en este momento estoy compitiendo nuevamente con el que está produciendo carne en China y el que está produciendo carne en Rusia y el que está produciendo carne en Estados Unidos y en todas partes. O sea, pero ahí viene pues las condiciones que nosotros tenemos que cada día adaptarnos más a nuestras condiciones, ¿cierto? Colombia es un país que tiene luz solar. Colombia es un país que tiene agua, que es valiosísimo. Daniel, en Colombia llueve el doble de lo que llueve en el mundo. El doble. ¿Tú sabías eso? Colombia es casi creo que hay reportes en que dice que Colombia llueve el triple que en el mundo y el doble que en América Latina. Y además de eso estamos parados sobre la línea del Ecuador. Entonces, hay que optimizar esos procesos. Entonces es lo que ya se habla de las temporadas de monta, que tenemos que los partos sean en esta época, que produzcamos aquí, es poder aprovechar las condiciones naturales bajo esa biodiversidad que tenemos para ser lo más eficientes en producción. O sea, y volvemos a lo mismo, no es producir la mayor cantidad, es producirla de la forma más eficiente, ¿cierto? En la forma más sostenible económicamente, en la forma más ecológicamente más sostenible, en la forma más económica de trabajo como tal. O sea, cada día tenemos menos personas que quieren trabajar en nuestras fincas, entonces hay que adaptarse también a esa nueva condición y es que tenemos que hacer las cosas más fáciles cada día. Totalmente. No podemos complicarnos con la mano de obra. Ojalá esas vacas estuvieran allá y no tuviera que rotarlas, y ellas se rotaran solas y bueno, hay que facilitar las cosas cada día más. Es otra realidad, ¿no? Es otra realidad la que tenemos ahorita, trabajar con la menor cantidad de esfuerzo. Sí, porque ahorita en América Latina hemos gozado de esa facilidad en términos de mano de obra, de lo barato, de la abundancia que hay, ¿no? O que ha habido históricamente. Pero ahorita ya no tanto. Ahorita ya no tanto, ya nos estamos acercando más a la situación, a la condición del estadounidense, del canadiense, que ellos trabajan su finca, su tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque es carísimo mantener una persona ahí trabajando. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento de poner las barbas a remojar y simplificar nuestras operaciones, ¿no? Sí, que cada día es más difícil, cada día es más complicado.
Sí. Esa vaina, y es una voz de alerta, ¿no? Lo que acabas de decir, poner la barba en remojo, carajo, eso es, para allá vamos, para allá Sí, vamos, para allá vamos. sí, sí, es Mm, cierto. Para allá va y hay que empezarse a preparar porque bajo el mismo modelo, vaya, tenemos que estar modificándonos todo el tiempo a final de cuentas, ¿no? Si te quedas estático con los mismos paradigmas de siempre, con las mismas prácticas, estás frito, vele diciendo adiós al negocio, no, salte, pues si no te van a sacar. todos los días tenemos que estar adaptando nosotros también a un entorno global que cambia todos los días. Entonces tenemos Sí. que adaptarnos a eso y si no, no somos capaces de sobrevivir. Y qué velocidad trae el mundo ahorita, ¿eh? Es todos los días, es Es todos los días, increíble, Daniel. es Todos los increíble. días hay retos, cada día te aparece una cosa distinta que tienes que enfrentar, pero bueno, ahí vamos. Sí. Mm, José Antonio, para ir cerrando, me ha gustado mucho esta entrevista y no le quiero meter más para que se vaya densa, densa, densa. Como último, si tuvieras que darle uno, sí, un solo consejo a sí, la persona que está escuchando este podcast, uno, sí. ¿cuál sería? Métanse a su finca a observar qué es lo que tienen. Cada finca es un mundo distinto. Métanse a su finca a observar. Si lo que le apasiona, hagas las cosas con amor y compasión. Y si eso es lo que lo mueve, estén ahí observando qué es lo que sucede. Que era lo que te decía al comienzo, Daniel. O sea, a mí cada día me gusta más estar metido entre las vacas. Pero, ¿y por qué? Pues observándolas, viendo cómo se te modifica la composición botánica de tus potreros de acuerdo a las condiciones del clima, de lluvias, de sol, de cómo pastoreaste. Entonces, yo creo que para tener éxito en un rancho, en una finca, en un campo, en un potrero, en una producción de ganado, es que tienes que estar ahí todo el tiempo mirando qué es lo que sucede, ¿cierto? Es como el director de orquesta de la orquesta, es como el chef de alta cocina en su cocina, que es que uno es el que tiene que ponerle orden a eso. Y eso se hace con amor y compasión y estando ahí y observando y estando en la finca. Ese Hay sería, una frase, perdón, hay una frase que dice, se la asignan a muchos autores, pero que dice básicamente esto: no se puede amar lo que no se conoce y no se puede proteger lo que no se ama. uff, uff, brutal. De Sí. acuerdo, exactamente. Creo que para allá iba tu consejo. Sí, señor, exactamente. Ahí está, ahí está. Buenísimo. Pues José Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Ojalá podamos vernos nuevamente más adelante con otro tema, con más historias de África, con más historias de tu papá, con más historias de tu mamá, que es una persona increíble. Nunca en una finca, más bien, en ninguna otra finca me he sentido tan en casa como en la tuya. Ah, Porque ese ambiente que ustedes generan es una cosa increíble. Creo que he estado ya 3 veces ahí con ustedes. sí, 3 veces y ha sido una delicia ahí. Tu mamá, tu hermana, tus sobrinos, tú obviamente y el equipo que tienen es una delicia. Se siente ahí la energía, la vibra de ustedes es otra cosa, ¿no? Y estar en esos potreros con ese ganado rojo, con el pasto verde, con el cielo pelado azul, no, hombre, es una delicia estar ahí sudando a gota tendida. de acuerdo, sí, de acuerdo. ¿Qué condiciones tan difíciles tienen ustedes, eh? Ajá. Qué condiciones tan difíciles y llegar con ese calorón, esa humedad y ver ese ganado tan lindo. Es una, es una, es una, es una atizada que le dan ustedes al fuego de la esperanza de hey, sí se puede hacer, güey.
Sí es cierto que se puede trabajar sin herbicidas, sin semillas de fuera, sin cerro de medicamentos, sin el cerro de hormonas, sin andar importando genética de todos lados todo el tiempo, ¿no? Exacto. Sí se puede trabajar más simple a final de cuentas. Ujú. Sí. Entonces, a mí me ha gustado mucho ir a tu finca por la parte humana de cómo lo hacen a uno sentir ahí adentro y toda esa visión, yo así la veo, ¿no? Esa demostración de que sí se puede con lo nativo y que tiene un valor gigantesco. De acuerdo, Sí. de acuerdo. Pues bueno, José Antonio, muchas gracias por esta entrevista de nuevo y espero estarnos viendo por acá en otra ocasión con otro tema similar. No, chéverísimo, chéverísimo haber estado aquí, muy rico compartir contigo, a quien estimamos mucho y todos los días se aprende, o sea, hablando, dialogando aquí contigo, uno aprende muchas cosas, se da cuenta de muchas cosas que uno por esa cotidianidad no la siente, entonces ha sido un aprendizaje también estar aquí hoy contigo, muchas gracias por eso, valiosísimo. A la orden. Pues bueno, señores, con ustedes aquí estuvo José Antonio Velázquez de Hacienda África. ¿En qué parte estás? Recuérdame. Estamos en un municipio que se llama Victoria, en el departamento de Caldas, en Colombia. Caldas, Colombia. Buenísimo, José Antonio. Muchas gracias. No, qué rico, Daniel. Gracias a ti.